Un verdadero placer encontrarnos en Colonia 16 de octubre, muy cerquita de Esquel, con Gustavo de Vera. Gustavo, ¿cómo estás? Hola Sergio, un gusto saludarte, realmente muy honrado de que me recibas en tu programa, que además bueno, me encanta el tipo de programa nocturno, no son muy frecuentes en la Patagonia y creo que está buenísimo porque es eso, es un viaje, realmente es un viaje. Escuchar tu programa muchas veces me ha llevado a viajar a lugares que no conozco con personas que realmente son, es muy interesante descubrir, así que bueno, una vez más muchas gracias y bueno, un placer poder compartir esto con ustedes. Gustavo, yo supongo que a tu llegada de otros lugares, de otros países, desde Uruguay, por ejemplo, llegar a esa zona de la provincia del Chubut, comenzar a hablar con la gente y comenzar a recibir relatos orales de historias impactantes, yo creo que ahí fue lo que te conmocionó y te llevó a la literatura, ¿o no? Yo venía ya con una formación literaria desde los años 80. En realidad, bueno, desde muy chico mi vinculación con la literatura, por lo menos con el escribir, era muy frecuente. Eh, y finalmente me formé en literatura en la década del 80, sobre todo con varios talleres literarios, con algunos autores que para mí fueron referentes, entre ellos a ver, quizás a tenor de cronológico, pero en poesía con Alberto Castel Poggi, un hombre que era del famoso grupo Boedo, ¿no? Que Claro. alternaba con el grupo Florida, estaban Borges y Art, el grupo Boedo estaba, de otras cosas, Mansi y otros tantos, ¿no? Bueno, un poeta de gran fuste, ya una persona muy mayor, eran talleres de la Sociedad Argentina de Escritores, la SADE, que se hacían, incluso en la reciente apertura de la democracia, en el 83 funcionaban mucho, allí estaba como narrador Héctor Lastra en narrativa. Tuve un maestro durante un año y pico más o menos que fue León Benarós, ni más ni menos, que es este prolífico poeta de zambas y de tantas canciones conocidas que hoy nosotros por ahí tarareamos en alguna tradición folclórica. Él daba un taller sobre corrección de estilo, ¿no? Pero eran esas cosas que no era solamente la técnica, sino el costado humano que uno aprende a descubrir en la vida también de estos personajes, así que fue muy importante. Después Carlos Marcucci, que me ayudó mucho en una literatura mucho más contemporánea, ya para los 80. Y bueno, uno que también marcó poco tiempo, fueron 6, 7 meses hasta su fallecimiento. Hablo de Humberto Cacho Constantini, que recién había regresado de su exilio en México y abrió un taller literario ahí sobre la calle Córdoba y Callao, si mal no recuerdo, Córdoba y Porredón, pero me parece que Córdoba y Callao, al que asistíamos un grupo de imberbes de aquella época, entre los cuales el más rebelde de todos, que escribía poemas, los fotocopiaba, los vendía por los bares de la calle Corrientes, resultó ser un prolífico novelista del barrio de Once, me refiero a Marcelo Birmacher. Bueno, él era compañero nuestro de talleres, ¿no? Con una carrera mucho más intensa, por supuesto, de la que uno puede exhibir. Es decir, para resumirla, Sergio, llegué a la Patagonia en el año 92 con un bagaje literario, nada, bajo el brazo, para mí, pero con una formación muy fuerte, muy vivaz, sobre todo narrativa, fundamentalmente, sobre todo a partir de los formalistas rusos, los estructuralistas, mucha teoría literaria también que me sirvió luego para poder, creo yo, plasmar finalmente lo que yo quise hacer con Tucuras, ¿no? En el medio hubieron otras publicaciones, pero bueno, lo más reciente y para mí lo que más quería hacer y salió como yo quería hacerlo es Tucuras. Tucuras, empezando por el título, a mí me recuerda cuando vivíamos en el campo y venía la langosta. Aquí en nuestra Patagonia se la llama tucuras, pero en realidad son estas especies de langostas que devoran todo, que se trasladan en forma de manga masiva y arrasan con lo que tiene que ver. Ahora, el título Tucuras no tiene una relación directa con el contenido de este libro, ¿verdad? Hay dos cosas. Una es por qué la elección de un nombre y no de un Claro. título. En ese sentido, me gustó mucho lo que dice Humberto Eco,
Con el terminó nombre siendo de la novelista, rosa. pero en realidad es muchas otras cosas, ¿no? Semiólogo, en fin, conocedor de la palabra y de la historia de la palabra también. Bueno, él cuando escribe El nombre de la rosa, que luego fue llevado al cine también, él escribe paralelamente unas apostillas al nombre de la rosa, que es donde escribe la trastienda de cómo escribió la novela, porque en realidad fue casi como un experimento que quiso hacer. Dice, escribí una novela porque tenía ganas de matar a un monje. Esa fue su síntesis al periodismo, ¿no? Cuando le preguntaron por qué había escrito una novela, siendo que no era novelista. Pero en realidad de ese experimento hace toda una suerte de bitácora de cómo fue escribiéndola. Y una de las cosas que él plantea, que a la hora de elegir cómo se iba a llamar la novela, él precisamente optó por un nombre y no por un título. Un título, para lo que hacemos periodismo, vos lo sabes bien, es aquello que más o menos anticipa, ya con leerlo medianamente tenés una idea de a qué apunta el contenido de la información, o de la nota que vamos a leer. Él quería un nombre, algo que nombrara eso que terminaba siendo una novela, sin que necesariamente tuviera una relación con aquello que iba a narrar la novela. Era un nombre, ¿sí? Me pareció interesante, sobre todo, y después también planteando por otros autores y otras trayectorias, buscar una palabra, una única palabra, que nombrara esto, que fuera una palabra que por su estructura, por su pronunciación, después fuera difícil de olvidarla. Al principio quizás es difícil de pronunciarla, entender de qué va, qué sé yo, pero una vez que la tenés, es como que no, una vez que se agarra es difícil de soltarla, ¿no? Y en ese sentido me pareció que esta palabra era adecuada, pero además tiene que ver con una parte del libro en sí, que es una descripción que yo buscaba una forma de explicar qué era lo que representaba para el universo patagónico el ejército de Buenos Aires que participaba en la conquista del desierto. Y la figura de esa manga de Tokura que bien describís vos se me hizo muy presente. Porque además también en mi historia familiar, digamos, mi viejo, un hombre que nació en la zona rural del departamento de San José, en Uruguay, es un departamento rural también, tenían chacra, tenían una serie de actividades muy, muy rurales. Mi viejo andaba a caballo, qué sé yo, corría carreras cuadreras. Pero me contaba, o nos contaba en definitiva también, somos 5 hermanos, aquella cosa de cómo se combatía la langosta, ¿no? La langosta, la tucura, en esos campos con lanzallamas y con una serie de cuestiones que se intentaba evitar la propagación de esa manga que arrasaba, como bien decías vos, con todo. Hice esa asociación en un capítulo muy chiquitito, donde además no solamente digo el ejército es una manga de tucura, sino que en la conclusión de ese capítulo también creo, y quise hacerlo además, dejarnos un mensaje a nosotros, los pobladores actuales de esta región, que venimos a ocupar ese vacío, que entre comillas vacío, que deja la langosta después que pasa, que arrasa con todo, vacía todo, y nosotros somos también esas tucuras, o somos quienes venimos a disputarle, ¿no? El manjar a las tucuras, venimos a disputarle el bocado a las tucuras, ocupando aquellos espacios, nos servimos de ese arrasar todo para hacer posible nuestra vida acá en nuestra zona, ¿no? Despojando a otros tantos pueblos originarios de sus lugares de pertenencia. Es como una advertencia también, ojo, nosotros también somos como las tucuras si no cuidamos, ¿no? Si no nos cuidamos de pensar que estamos aquí ocupando lugares que otros ya ocupaban antes, ¿verdad? Nada, eso es una pequeña ambivalencia, una pequeña ambigüedad que ofrece el título, que como bien dijiste, en definitiva no representa el contenido, la historia que pretendí contar en esa novela. Claro, esa analogía o esa transposición del contenido de Tucura llevado al contenido del libro fue lo que a mí más me impactó, porque se da en principio, creo yo, un escenario de convivencia pacífica entre galeses y los pueblos originarios, tehuelches, mapuches, y la llegada del ejército de Buenos Aires es esta manga de Tucura. Ahora, esta es una mirada muy superficial. Me imagino lo que habrá sido para vos investigar y darle contenido a este libro. Sí, el libro, tiene antecedentes, cuando vos mencionabas Memoria del Humo, que es un libro que recoge historias de vida de pobladores ancianos de la comunidad mapuche tehuelche de Lago Rosario, muy cerca de Trevelin. Estamos hablando, Trevelin está a 20 kilómetros de Esquel y Lago Rosario está a unos 15 kilómetros más allá.
Y eso me permitió a mí adentrarme en estas historias de vida. Muchos de esos pobladores ancianos que rondaban los 80 años habían sido niños de 5 o 6 años cuando el desalojo de otra comunidad mapuche de Huelche, Nahuelpan, dentro del ejido municipal de Esquel en el año 37, que los desalojaron incendiándoles sus casas, los cargaban en camiones y los llevaban a otros lugares. Y en esos relatos que yo tuve ocasión de recopilar, no fui yo a hacer esas entrevistas porque era un programa un poco más, era más complejo de explicar ahora, pero tenía que ver con los adolescentes de la misma comunidad, que eran los que iban a hacer esas historias, a recuperar esas historias. A mí me tocó recopilarlas y desgrabarlas y darme cuenta que allí tenía un libro para escribir y contar, y lo hicimos de acuerdo a la comunidad. Incluso los derechos de autor de ese libro son de la comunidad, porque yo transcribí un saber que no era mío, sino que era de la propia comunidad, en el marco de un proyecto más grande que tenía que ver con la Dirección de Cultura del municipio de Treveli. Pero digo, eso me sirvió para adentrarme en una realidad ya de por sí del despojo, de todo lo que había sido la injusticia de todo ello. Sumado a esto, a partir de Memoria del Humo empezamos con Jorge Fiori, que era director de Cultura, pero además es un excelente investigador, es un minucioso documentalista, busca documentos donde realmente uno piensa no hallar nada, y escribimos 2 libros más. Uno fue en 1902, el protagonismo de los colonos galeses en la frontera argentino-chilena, por un plebiscito que hubo en el año 1902 que terminó o contribuyó a definir la frontera entre Argentina y Chile. Y Treveli era un pueblo en los tiempos del Molino, que rescata todo el proceso de poblamiento que hubo en el Valle 16 de Octubre, en la colonia 16 de Octubre, como vos mencionabas, que es el nombre histórico que tiene este lugar, donde en un mismo periodo, 1890-1900, llegan a este lugar los pueblos originarios o grupos de pueblos originarios que eran desplazados del norte, de la zona del Neuquén, de la zona de Villa Langostura más específicamente, por la conquista del desierto, eran reasignados, reinstalados en pequeñas como colonias pastoriles, como era el eufemismo que se le decía en ese momento a las reservas, a los confinamientos, aquí en torno a nuestra zona y en torno a la colonia 16 de Octubre, y también en ese momento llegaban los galeses a instalarse en esta colonia, que había sido ya diseñada o de algún modo trazada en 1888, y también los pobladores chilenos espontáneos que venían de ocupar algunas tierras al sur de Chile, con una pequeña majada de ovejas, una familia, qué sé yo, y que venían siendo empujados paulatinamente por lo que fueron las colonias que se creaban en Chile luego del proceso que allá se llamó la pacificación de la Araucanía, muy similar a lo que nosotros fue la conquista del desierto. Por esas colonias extranjeras que se ocupaban en el lugar, que luego terminaron siendo latifundios, empujaban a aquellos pobladores espontáneos, naturales, que estaban en el lugar, y que pasaban por los pasos bajos, a la redundancia, de la cordillera, a uno y a otro lado, buscando algún pequeño vallecito donde instalarse. Así entraban por el Neuquén, precisamente, a Bolsón, a Bariloche, a Bolsón, luego a la zona del Hoyo, a Epuyén, Cholila, llegaban hasta esta zona, incluso después seguían más abajo por Cobado, y por allí tal vez volvían a lo que hoy es Chile. En aquel momento no estaba definida la frontera, por eso se daban estos cruces de ida y vuelta, y finalmente muchos se quedan aquí en el Valle 16 de Octubre, forman parte del colectivo humano que da la identidad que incluso hoy tenemos, ¿no? Bueno, ese libro fundamentalmente nos nutrió muchísimo material. Estamos hablando que desde Memoria del Humo, que arrancamos en el 95, hasta empezar a trabajar en Tucura pasaron 15 años, y hasta la publicación de Tucura pasaron 19 años prácticamente. Entonces era permanente la investigación, ¿no? La investigación histórica que permitiera tejer un universo creíble para los que iban a ser luego los personajes. En el medio de eso aparece una historia que es la que yo luego voy a plasmar en Tucuras. Pero bueno, digamos, hubo todo un preparativo, incluso lo que era luego la parte literaria, es decir, el cómo voy a contar esa historia, ¿no? Que ahí me llevó también un tiempo largo de decisiones, de búsquedas, de complementar otras investigaciones, ¿no? Creo que por ahí por las fotos hay un par de imágenes de un barco
que es el famoso barco Villarino, el barco que trajo los restos de San Martín a nuestro país. Bueno, ese barco hizo la carrera a los puertos patagónicos, ¿no? Durante mucho tiempo, hasta hundirse frente a las costas de Camarones, acá frente a la provincia de Chubut. Pero fue también la única partida de la conquista del desierto que se hizo por mar hasta Santa Cruz para capturar al cacique Orqueque, allá por 1884, si mal no recuerdo, que era prácticamente el último de los caciques que quedaba, pero que además era un cacique amigo, y eso genera toda una otra historia paralela, pero bueno, está puesta también en el libro, es uno de los personajes que yo rescato, ¿no? Dentro de la ficción histórica, uno de los personajes históricos es el del cacique Orqueque, o como fuera que se lo llamara o se pronunciara su nombre en el idioma tehuelche, dado que eso es como se lo ha transcrito históricamente en otra bibliografía, ¿no? Pero bueno, hay toda una base documental que me permitió hacer crecer esta novela y darle un sustento histórico fiable, fundamentalmente, ¿no? Les recuerdo a la audiencia que estamos en Colonia 16 de octubre, estamos en Esquel, provincia del Chubut, estamos hablando con este periodista de medios gráficos, de radio, de televisión, investigador, escritor, Gustavo de Vera. Gustavo, te he escuchado por allí, no sé si a vos o tomás vos una frase que dice: hay historias para ser calladas en Patagonia. Bueno, eso lo dice el personaje, ¿no? De la novela, es uno de los, creo que está en la apertura de la novela, en el primero de los capítulos. Yo creo que sí, que hay historias que son para ser calladas, ¿no? Porque, mejor dicho, no porque uno quiera callarlas, hay historias que nacen y aquí todo el mundo quizás las conoce, pero nadie habla de ellas. El desalojo en Nahuelpan, esta comunidad de la que yo hablo, sucedió en el año 37, y yo llegué acá en el año 92, accidentalmente me fui encontrando con esta historia a partir de los relatos que te mencionaba. Pero también empecé a descubrir que mucha gente, sí, mi abuelo tenía un camión que se lo contrataron para llevar a los paisanos, ¿no? A otros lugares. Entonces te das cuenta que había mucha gente que sabía de eso, y había muchas familias que se han enriquecido. De hecho, hoy hay un conflicto entre antiguos pobladores de la comunidad Nahuelpan, que aún están allí, eran 9 leguas, se desalojaron las 9, se restituyeron en el año 43, creo que 3 o 4 de estas familias que estaban poblando allí, pero el resto se dividieron entre familias muy ricas de aquí, de la ciudad de Esquel, y bueno, hoy hay conflicto por un camino que lleva hasta la casa de una familia de ancianos pobladores, de la familia Quilaqueo, que no pueden ingresar porque la empresaria propietaria de un campo no les permite hacer uso de este camino vecinal, ¿no? Bueno, hay todo un conflicto que está en la legislación, está en el ámbito legal, pero quiero decir, aquello que pasaba en aquel tiempo sigue pasando ahora, es decir, no ha cambiado demasiado en esos términos. Digo, pero esas historias que se sabían y que había familias que se habían apropiado de estas tierras a partir del desalojo y el empobrecimiento de muchas familias, más de 300 eran las que ocupaban estas tierras, ya nadie hablaba de eso, ¿no? Nadie hablaba, y fui el primero que, sin saberlo, ni buscar ser el primero en esto, publicó la existencia de este desalojo, dio cuenta y se documentó, porque en el ejército argentino, en el destacamento de caballería de exploración 3 que tenemos aquí en nuestra zona, había un veterinario que estaba a cargo del archivo. Y enterado de que estábamos investigando esto, me llama un día y me dice: yo tengo algo que te va a interesar. Y era el documento por el cual el Ministerio de Guerra y, no me acuerdo si era la Secretaría de Trabajo, pero en definitiva una de las áreas en las que estaba en ese entonces Perón, todavía no como presidente, hablamos del año 43, donde se autoriza la restitución. Claro. ¿Cómo? Donde se autoriza el desalojo. No, al revés, donde se restituyen las tierras. Y se comprueba. Primero, claro, en el año 43 es esto. El desalojo fue en el 37, en la época, la década infame, como se la denominó. Con la llegada del otro gobierno se hace esta restitución porque hay una inspección de la Dirección de Tierras donde comprueba que estos que se habían beneficiado con las tierras en definitiva no habían cumplido ninguna de las pautas que
que se les requerían para poder ocupar esa tierra, poblar el lugar, hacer mejoras, corrales, una serie de cuestiones. La gente no había hecho nada, más que lo que ya había hecho por los propios paisanos que habían sido desalojados. Bueno, a lo que voy es que en este documento estaba todo el raconto de cómo había sido el desalojo. Realmente demostraba que había sido una injusticia, pero como era un acto de gobierno previo, tampoco se podía deshacer porque si no más, y se apuntó a aquellos que no cumplían con estos requisitos, se les retiró esa adjudicación de la tierra y se la devolvió a las familias que originalmente la habían ocupado, y las ocupaban desde el año 1888. Ahora bien, dicho esto, demostraba cómo había sido toda una maniobra esto, ¿no? Pero digo, estaba ahí, estaba escrito, nadie había nunca escrito sobre esto. Después encontramos diarios de la época donde también se mencionaba por encima el hecho del desalojo en sí. Bueno, digo, para mí sí, hay muchas de estas historias que son para ser calladas por complicidad, por hipocresía, por temor, porque generalmente las víctimas de estas historias suelen ser personas vulnerables, que no tienen el poder de imponer su palabra, ¿no?, sobre la palabra de otros, mucho menos lo de la palabra escrita. Mirá, una de las experiencias más notables que me pasó fue darme cuenta que había gente que había experimentado un hecho, lo había experimentado en vida, ¿no?, lo había vivido, sabía cómo eran las cosas, pero contaba la versión que estaba publicada en los diarios, ¿no? Porque si lo dice el diario, ha de ser como Claro, habrá sido claro. como pasó en el diario. Y el diario por ahí contaba la versión, porque la historia la escriben lo que ganan, ¿no? Entonces, no, ¿cómo va a ser como yo digo si está escrito en el diario de otra manera? El poder de la palabra escrita para muchas de estas personas fue tremendamente impuesto, ¿no? Y bueno, afortunadamente nosotros pudimos mostrar, documentar también cómo habían sido estos hechos, ¿no? Bueno, eso fue la base de Tucuras. En estas investigaciones aparecen cosas que, primero, aparecen personajes que son de novela, muchos de ellos incluso son parte del proyecto de novela en el que estoy trabajando ahora, otros que había hechos que realmente no estaban contados, por ejemplo, que sí está contado en la novela, que es una partida del ejército al mando de el coronel Lino Oris de Roa, que incluso hay varias calles de la Patagonia que llevan su nombre, en Buenos Aires también, que cumplió el rol de hacer una limpieza étnica definitiva de la Patagonia, es decir, ir a buscar hasta los últimos rincones donde hubiera algún indio armado, por así decirlo, brutalmente, y arrasar con ellos. El nombre de Roa era como el de Atila, a veces que habían partidas del ejército sueltas que accionaban, pero para quienes estaban en el lugar, ahí venía Roa. Roa era una cosa que estremecía en toda la Patagonia al mismo tiempo. Pero hay una partida en la que regresan desde nuestra zona de la cordillera hacia la costa, hacia donde estaba la base de la colonia galesa, llevando consigo a un grupo importante de aborígenes apresados, indígenas apresados. Hablamos de la chusma, como se llamaba entonces, que son ancianos, mujeres y niños, que ninguno de ellos portan armas, digamos, ¿no? Los otros son los indios armados, los indios alzados, y estos son la chusma. Entre ellos había dos ancianas que, como le retrasaban la marcha, las matan y las desollan, le sacan la piel. Y después andaban dos de estos soldados, que generalmente eran productos de la leva, ofreciendo la piel de estas dos mujeres a quien la quisiera comprar. Yo esto era realmente, lo encontré en una carta que transcribe un galés, ¿sí?, accidentalmente, como una anécdota, a otro galés desde la colonia de Chubut, allá hablamos de Rawson, Gaiman, Trelew, donde estaban ahora estas ciudades. Se escribe una carta a Londres, donde hay otro galés, que le pide una serie de cuestiones y cuenta esta anécdota. Yo dije, es una exageración, hasta que leyendo un libro de Mario Benedetti, que es un libro que incluso me regaló mi madre, en un prólogo que Benedetti hace, él cuenta que tiene una tía, así trae a cuento que tiene una tía de origen patricio, cuyo mayor tesoro era una Biblia forrada en piel humana y que era piel de indígena. Entonces yo digo, a ver, perdón, esto no solamente sucedió, sino que está la prueba física de estas cuestiones, ¿no? Bueno, yo dije, esto hay que contarlo. A mí me llegó esa carta transcripta del galés al español, ya cuando nuestro libro, Treverin, un pueblo en los tiempos del Molino, en el 2002, estaba en impresión. De modo tal que eso era imposible agregarlo, pero me quedó esa historia en la cabeza. Yo dije, esto hay que contarlo. Otros
otros hechos concretos que uno conocía y que no habían tenido de mayor trascendencia, como la captura de Orqueque, por ejemplo, y las circunstancias en las que se dio. Bueno, fueron cosas que me animaron a decir, hay que escribir esto de alguna manera, y yo quiero escribirlo de alguna manera literaria, o sea, nunca había escrito una novela ni sabía si lo podía hacer. Bueno, y este fue el desafío, que de a poco fue creciendo hasta que a mí me llega una propuesta de hacer un guión, o escribir un guión literario, que es algo previo a un guión cinematográfico, que pudiera relatar la historia del desembarco de los galeses en 1865 hasta este famoso plebiscito de 1902. Era una idea titánica, digamos, algo que imposible de hacer para las producciones que uno puede encontrar aquí. A lo sumo podía llegar a ser una miniserie. Bueno, pero empezamos a indagar en esta posibilidad ya en el año 2002-2003. La persona que había instalado esta idea luego fallece, un académico de la Universidad Católica de Buenos Aires. Y bueno, nada, quedó eso, pero quedó en mí una semilla de una posible historia, de una pequeña relación de niños que llegan a la colonia galesa allá en 1865, y bueno, y van desarrollándose y van creciendo a medida que crece la colonia, y bueno, y esto es en definitiva el eje de esa historia, ¿no? Esa historia que de algún modo los encuentra luego ya de jóvenes, proyectando su propia vida, soñando con algunos con otros horizontes, otros con afianzarse donde se encuentra, pero con la conquista del desierto como ese telón de fondo que termina por irrumpir en esas costumbres, incluso con estos vínculos que vos mencionabas con las comunidades originarias. Son vínculos interesados y son pacíficos porque, pese a las tensiones que puede haber, y de hecho las hay entre ambas culturas, también hay intereses en común que les llevan a ser más conveniente estar en paz y vincularse desde lo comercial, desde lo cultural, que confrontar, ¿verdad? Y de esa manera las dos partes obtienen ventajas. Esto también me parece importante decirlo, porque no me gustó nunca caer, y de hecho la novela apunta a romper con eso, en esa visión romántica de que era una luna de miel que tenían galeses con tehuelche, ¿verdad? Claro, no, era una relación de convivencia, primero de conveniencia y de convivencia en esta relación comercial, cultural, donde tengo entendido que los pueblos originarios aportan sus conocimientos sobre la zona, y galeses adquieren también las prácticas de la agricultura, de la ganadería, la mayoría eran mineros, así que Gustavo, vos sos hombre de los medios de comunicación, este sonido que escuchamos es del final del tiempo. Vamos a volver a charlar porque realmente está para seguir avanzando y poniendo en superficie, gracias a tu literatura, a tu conocimiento, a tus investigaciones, estas historias que no deben ser nunca más calladas. Muchas gracias, Sergio, por el tiempo. Bueno, la novela está a disponibilidad, ya incluso lo mencionamos en algún momento, está de manera online, así que en leamos.com, que es una biblioteca virtual impresionante, en Baja Libros, ahí se puede conseguir también. Estuvo en papel, se agotó rápidamente, por suerte, pero bueno, fue una opción también para que mucha gente fuera de la provincia pudiera hoy acceder a esta novela, y bueno, por supuesto, a disposición de ustedes. Un saludo muy grande a toda la gente que quiero allí en la zona de Neuquén, del Alto Valle, que son muchísimos amigos. Voy a mencionar dos: Silvia Mellado y Raúl Mancilla, los que realmente sé que además te escuchan y te siguen, así que para ellos un abrazo muy grande, y a todo el resto de la gente que lo llevo siempre en mi corazón. Totalmente. Bueno, Silvia Mellado acaba de ganar el premio, así es, el Premio Nacional de Storni. Con Raúl Mancilla estuvimos hablando hace un ratito nada más, somos muy amigos de los años 80. Gustavo, última línea, la novela que viene, el trabajo que estás haciendo, ¿tiene que ver también con esta parte de la historia patagónica? Sí, no quería hacer una continuación, pero va a ser una continuación en lugar y tiempo, aunque no ya con los personajes, quizás aparezca alguno repetido, pero me gustó, hay mucho material, hay mucha historia para contar, hay una beta muy interesante para reconstruir, porque tiene que ver con nuestra identidad, con nuestras ideas, y me parece que está bueno traer esas vidas que han estado por aquí y que no caigan en el olvido. Hay realmente personajes exquisitos. Ojalá pueda ser yo simplemente un vínculo para traerlos a nuestro presente y compartirlos con muchos lectores. Gustavo de Vera, un abrazo grande. Me tengo que volver.
Sergio, hasta siempre, cuando quieras. Ahí estamos en Esquel, en realidad cerquita, pegados a Esquel, esa zona que le dio nombre luego a Esquel, pero es Colonia 16 de Octubre, donde se asentaron los pueblos galeses en esta relación de convivencia y conveniencia con los pueblos originarios, como decía Gustavo de Vera. Estábamos allí hablando de este libro, Tucura, también estuvimos hablando del anterior, Memoria del Humo. Vamos a esperar con mucha ansiedad la nueva propuesta que nos va a traer desde la literatura y la historia Gustavo de Vera muy pronto.